En Compromiso Colombia. Compromiso Colombia. La entrevista del momento. Muy bien, y según la encuesta nacional de demografía y salud realizada por Profamilia para el año 2010 en Colombia, por cada 100.000 nacidos vivos, 76 madres pierden la vida a causa del embarazo de alto riesgo, ocupando pues así el cuarto lugar en Latinoamérica después de países como Bolivia, Ecuador y Paraguay. A esta hora establecemos comunicación con el doctor Edgar Acuña, el jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de San José en Bogotá. Doctor Acuña, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y expliquémosle a los oyentes de qué se trata justamente esta encuesta. ¿Realmente son alarmantes las cifras de esta investigación? La encuesta nacional de demografía que realizó Profamilia hace unos años nos dio una información de cómo estábamos en salud en diferentes áreas, especialmente en la parte de salud materno-infantil. Si ustedes pues revisan la incidencia de mortalidad materno-infantil varía mucho en el país dependiendo de las regiones, siendo tan bajas en algunas zonas como el eje cafetero, de 20-30 por 100.000, en Bogotá en promedio 50 por 100.000, pero en zonas de selva o zonas de menor acceso a servicios de salud puede llegar a 200 o 300 como en países de África o menos desarrollados. Entonces esto nos pone alertas para que todos los servicios de salud, secretarías y el ministerio pues apunte todos sus esfuerzos para lograr tener unos controles prenatales adecuados en la población materna y de esa manera disminuir las complicaciones tanto de la mamá como del recién nacido. ¿Y esta situación a qué obedece? ¿Algunas características demográficas o por qué sucede esto, doctor? Exacto, esto es multifactorial porque inclusive en ciudades grandes hay pacientes que no pueden acceder a servicios de salud, ya sea porque no tienen cobertura, o porque los desplazamientos les están un poquito complicados, o porque las citas no son con una oportunidad adecuada. Puede hacer que la paciente no acceda inmediatamente a esos servicios de salud y se hagan controles prenatales más estables. En otras zonas del país mucho más alejadas, pueden ser los recursos, puede ser la infraestructura hospitalaria, o puede ser la mala información, las costumbres tradicionales que tienen muchas pacientes de no acudir a los médicos, sino de tener sus partos a nivel de la casa o el medio de parteras. Entonces es multifactorial y se debe estudiar dependiendo de la región o zona del país donde estemos trabajando. Doctora Acuña, las deficiencias que se presentan en la prestación de servicio por parte de algunas entidades, por ejemplo las EPS, ¿también inciden para estos registros? O sea, todo eso puede influir y obviamente dependiendo de la zona donde se esté laborando. Si ustedes se dan cuenta, la población colombiana es muy grande, la población en edad reproductiva cada vez crece más, especialmente los embarazos en adolescentes, y a veces la oportunidad de consultas no son las más adecuadas para ese tipo de pacientes. O la paciente no es su control prenatal, o posiblemente las consultas son muy lejanas, o la paciente no es remitida con tiempo a un especialista ginecobstetra o especialista en medicina materno-fetal para poder acompañar su proceso de embarazo de bajo o de alto riesgo. Entonces digamos que esto tiene implicación de todos los estamentos, de todos los niveles de salud a nivel nacional. Ahora, hay fallas también en cuanto tiene que ver con el número de especialistas. En el caso de los especialistas que reciben niños, los obstetras, ¿cómo estamos en Colombia, doctor? O sea, desde el punto de vista de especialidades en Colombia, la ginecobstetricia es tal vez de las que más especialistas tiene formados a nivel nacional. Hay múltiples programas casi en todo el país donde se gradúan cada semestre especialistas en ginecología y obstetricia. Lo que pasa es que ustedes saben que la mayoría de la población de especialistas obviamente se concentra en ciudades grandes o en ciudades o en hospitales, en ciudades de hospitales regionales, etcétera. De pronto en zonas mucho más alejadas el primer nivel de contacto es el médico rural o el médico general, que también tiene que estar bien preparado para identificar los riesgos y mandar a la paciente a un nivel mayor de complejidad. Pero digamos que desde el punto de vista de preparación de nuestros médicos especialistas en obstetricia es muy buena a nivel nacional y reconocida a nivel también en Latinoamérica. Y de unos años para acá ha crecido en el país
una nueva especialidad para nosotros, pero ya muy antigua en el mundo, que es la medicina materno-fetal, donde un grupo de especialistas en ingeniería obstétrica nos especializamos para manejar embarazos muy complicados desde el punto de vista materno y fetal, y que afortunadamente ya casi en la mayoría de las ciudades grandes del país tenemos especialistas graduados con muy buenos niveles de capacitación en el área de la medicina materno-fetal, con la idea de poder apoyar a los ginecobstetras generales en el manejo de estas pacientes complicadas. Doctora Acuña, para claridad de los oyentes, ¿qué se interpreta o cómo se entiende un embarazo de alto riesgo? ¿Cómo identificarlo desde las casas? Exactamente. El embarazo de alto riesgo representa en las estadísticas internacionales más o menos entre un 10 o 15% de todos los partos, pero dependiendo de la población que se maneje pueden subir a un 30 o un 40%. Las pacientes de alto riesgo se dividen en dos grupos grandes. Aquellas pacientes que presentan la alteración o la complicación durante el embarazo, el parto o el posparto. Y otro grupo de pacientes son las pacientes que antes de embarazarse ya tienen algunos factores de riesgo que van a hacer que sus embarazos sean más complicados. Verbigracias, pacientes enfermas del corazón, enfermas de los pulmones, enfermas de los riñones que buscan embarazarse. O pacientes que han tenido antecedentes de embarazos complicados, como por ejemplo la hipertensión asociada al embarazo, antecedentes de niños con malformaciones, etcétera. Entonces todo eso lo debe identificar uno previamente para poder tener unos adecuados controles de screening o tamizaje y poder seguir estas pacientes de forma adecuada y adelantarnos al riesgo, adelantarnos a la complicación. Pues le agradecemos al doctor Edgar Acuña, jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital de San José en Bogotá, por acompañarnos esta mañana. Muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias.